Bienvenidos a un nuevo programa sobre tu espacio sobre educación financiera. Hoy proponemos un espacio sobre charla y reflexión para hablar de economía, pero desde un punto, desde un lugar así un poco más cercano, ¿verdad? Como vendría siendo el de todos los días, lejos de los tecnicismos y demás cosas que no todos llegamos a comprender del todo al final, ¿entendés? Para eso me acompaña el ingeniero comercial y el jefe de departamento de tarjetas de la cooperativa Sagrados Corazones, Cristian Mayada. Cristian, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? A todas las personas que nos están escuchando también un saludo, a nuestros compañeros. Genial. El tema de hoy se llama Economía cotidiana y decisiones reales. Porque la economía no está solo en los mercados o en los informes, sino que en cada decisión que tomamos, por ejemplo, qué compramos, qué postergamos, cómo planificamos y cómo confrontamos el contexto en el que vivimos. Bueno, Cristian, hoy vamos a hablar de economía, ¿verdad? Así que decime, ¿qué podemos decir nosotros sobre cómo planificamos todo nuestro proceso? El concepto en sí de economía pareciera muy lejano, sin embargo es muy cotidiano. Es nuestro día a día, es lo que nosotros manejamos al momento de hacer compras, Sí. de insumos básicos, servicios, alquileres, nuestros gastos cotidianos y también Claro. inversiones. O sea que es algo que va mucho más allá de un mero concepto lejano, porque vemos estadística, vemos números, vemos, mira, la economía es muy compleja. Sin embargo, en cada acto y en cada decisión que tenemos cotidianamente, la economía está presente. Claro, porque es algo, está en todo por ahí. Es como el aire, ¿entendés? Está en Así todo. mismo. Vos sabés que ahora que estuviste hablando sobre el tema del tema de inversión y tal, se presenta mucho en las planificaciones que todos tenemos, ¿verdad? Para nuestra cartera y tal, justamente el tema de la economía. Y vos sabés que hay una frase que se repite mucho en la gente, y sobre todo cuando hablamos entre generaciones como estamos nosotros, ¿verdad? Que es de que es el famoso antes era más fácil progresar, ¿verdad? Y hoy queremos analizar eso con calma, así sin esa nostalgia exagerada, ¿verdad? Pero tampoco negando lo que es la realidad. Así que, Cristian, nosotros, por ejemplo, siempre escuchamos una frase famosa también que es el de antes sí vivía mejor. ¿Me puedes explicar si es que eso es realmente, en el tema económico, eso es algo real o es algo que tipo la gente está diciendo nomás? Eh, en, Hace un rato estábamos hablando de un tema específico, un celular. Mm. Y yo te dije, mira, hace tanto tiempo esto, aquello. Cuando Sí, yo sí. tenía 10 años no existía. Y vos me dijiste, yo sí. Bueno, Sí, sí. pasa lo mismo. ¿Qué acontece en una economía cerrada como la que era la de Paraguay? Vamos a hablar ya en la época de 1980, Mm. más o menos el tiempo en que yo puedo decir, bueno, funcionaba de esta o aquella forma. Había más previsión, vamos a hablar. Mm. Y quiero dar un ejemplo clave. Más o menos en el año 1983, 55 guaraníes costaba el pasaje, 87.000 guaraníes más o menos era el salario mínimo. Hoy Mira vos. oscila el pasaje entre 2.800 y 3.400, 3.400. 3.500. Pocos buses de Mm. 800 más, de 3.400. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos diciendo que tenemos un 0,06%, Mm. que era el valor del pasaje sobre el salario mínimo, y hoy tenemos un 0,12 sobre lo que sería nuestro salario mínimo. Entonces, hay una pérdida real y eso se ve con la inflación y con todo este tipo de cosas que van pasando, los costos de vida, los costos de los productos de la canasta familiar. Entonces, solamente mirando un ítem, nos damos cuenta de cómo fue o cómo pierde el valor. Era más previsible, se mantenía más tiempo el precio de las cosas. Ciertamente pareciera que sí era de esa forma. Hoy nosotros tenemos mucha volatilidad. Por ejemplo, en estos tiempos probablemente va a subir de vuelta el salario mínimo. Eso implica otra vez que una serie de líneas
que afectan a la canasta familiar y sobre Claro. todo el transporte van a subir, ¿verdad? ¿Cuántas personas ganan sueldo mínimo y a cuántas personas les beneficia y a cuántas personas Le va les a llegar a afecta? afectar, ¿Verdad? claro. Así mismo. De hecho que también un lado que por el que podemos abordar eso es de que antes tampoco es que teníamos tantas distracciones en tema financiero, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día nosotros, no sé, tenemos millones de, no sé, suscripciones, pagos que tenemos que realizar, delivery, ¿qué tal? Y son cosas de que tipo vos estás planeando en el mes lo que antes planeabas un año, ¿verdad? ¿Entendés? Nosotros hoy día creo que, me supongo, ¿verdad? De que estamos manejando un nivel de más control, o sea, libertad realmente, es una libertad que tenés al tener más acceso a millones de cosas, pero es un control más que tenés que tener para poder llevar bien o sea, para poder llevar bien tu finanza, ¿verdad? Porque, eh, como te estaba diciendo, vos, me supongo, antes calculabas, no sé, vos ganabas tu sueldo y calculabas, bueno, tengo que para comida, para tal, pero eran pocas cosas. Hoy en día, tengo que pagar el Spotify, el Netflix, mi hija tiene que pagar tal cosa, su clase de danza, su clase de ballet. Y ahí como que se va todo otra vez, ¿entendés? Entonces, son como que los gastos se te van sin que te des cuenta. Totalmente de acuerdo. En cuanto a la elaboración propia del presupuesto, siempre hubo un orden de las personas que lo hacían, por supuesto, donde en épocas anteriores no teníamos la cantidad de incentivos que hoy tenemos o de acciones que debemos de tomar. Claro. En un presupuesto actual, el pago de una factura de telefonía celular que antes no existía, pago de internet hogar no existía, TV cable para ver películas, novelas, fútbol, no existía, era canal abierto, había dos canales, Claro. entonces, y ni siquiera pagabas por ver esos canales. Entonces, todo eso va haciendo de que tengamos mayores gastos. Particularmente en cuanto a la línea de estudio, las personas en épocas anteriores que iban al colegio público y colegio privado, había mucha diferencia en el costo para acceder a un colegio privado. Hoy en día, por ejemplo, en el colegio público, el costo del colegio privado va subiendo por grado. Claro. O sea, que yo te digo, mi hijo está terminando este año, que sería el tercero. Empezó, por decirte, más o menos en 250, ahora 80. Entonces, el primero, segundo, tercero va subiendo. Va subiendo. Y en muchas economías hacen de que el costo, es bajo lo que te estoy diciendo, el colegio está cerca de mi casa, pero sí, colegios más prestigiosos, de mayor nivel, de mayor, digamos, escolaridad variada, idiomas, informática y todo ese tipo de cosas y extracurriculares, estamos hablando de 3, 4 millones, ¿verdad? Entonces, muchos de los chicos o de las familias hoy migran al colegio público justamente por la cantidad de aspectos que tienen que tener en cuenta para poder vivir diariamente. Hoy, imagínate, en una casa, la mayoría va a tener internet, va a tener una antena, va a tener Claro, cable. es como algo tipo súper. No, ya puede faltar el agua, pero no puede faltar el internet, ¿entendés? Exactamente. Claro. Ahí es donde vamos y vemos que la importancia, uno, de la planificación del control, para que dentro de lo que nosotros tenemos hoy, inclusive, no me quiero adelantar, pero dentro del programa, existen formas de que nosotros podamos definir cómo vamos a administrar correctamente teniendo un flujo Claro. de dinero para poder tener o hacer frente en realidad a alguna emergencia o alguna inversión que nos toque la oportunidad en algún momento. Ya. Pero, ¿sabes también algo que yo tenía, o sea, que estaba pensando también, ya que estábamos hablando del tema antes de empezar? Es de cómo el ahora, el tema de los gastos, así, ¿cómo te digo? El tema del consumo
en sí, el consumo llega a estar más fragmentado en lo que viene siendo hoy, como era antes, me imagino, porque hoy en día, con la llegada de las redes sociales, de, no sé, como te dije, Netflix, pedidos ya, tal cosa, ¿entendés? Son gastos que tenés que ir pensando, o sea, tenés que ir administrando al mes. Y todo ese estrés que vos utilizás para administrarte, me supongo que en aquel tiempo todo un año tardabas en tener ese estrés a lo que, a lo que hoy en día vos tenés en un mes, ¿verdad? Es probable, pero tener en cuenta lo importante dentro de la estructura de la familia en épocas anteriores, si ciertamente no había un internet, no había un Netflix, un Spotify, las familias salían Mm, y eso implica un costo. Hoy, claro. hoy es un costo importante. O sea, Sí. imagínate nosotros en casa, mi hija ya está en San Lorenzo, en otra ciudad, yo estoy en Loma, estamos cinco. O sea, una Mm. salida de cinco, ¿qué Y cuesta hoy? Y antes eso era cotidiano, era normal. O sea, bueno, ya. vamos a ir, vamos a pasar de esta forma, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a visitar a los abuelos, vamos a visitar a los familiares. Veo que eso hoy mermó, no sé si en todas las familias, pero yo veo que mermó bastante. Y la diversión que era, salíamos, compartíamos, Mm, hablábamos, jugábamos. vivir por ahí. ¿Verdad? Yo recuerdo, había fútbol de primos contra tíos, había Sí. natación, jugábamos, todo ese tipo de cosas. Hoy lo veo muy poco y todo tiene costo. O sea, ciertamente no había una línea de presupuesto fija en eso, como la que hoy debemos de tener, Mm, porque nosotros, imagínate, eh, muchas veces llegamos a nuestra casa, necesitamos el internet para seguir trabajando. O sea, claro. hoy normalmente las líneas de ingreso de las personas ya no es solamente estoy en mi trabajo, esa es mi única fuente de Mm, ingreso, en la mayoría. Siempre hay algunas y todo está muy ligado a la tecnología y esa tecnología, el acceso tiene sus costos. claro. Pero justamente como estabas diciendo, de que antes la diversión era salir entre familia, ¿verdad? Eh, y que eso era el gasto que conllevaba. Creo que es, y de que dijiste que eso mermó, yo creo que eso justamente pasa porque estamos hablando de que hoy en día tenés muchos más gastos que ya vienen a Fijos, ser fijo ya, tecnológico. internet, luz, cable, ¿entendés? Y eso llega a generarte la sensación de que tipo la famosa es la plata no alcanza, ¿verdad? Y ahí es donde entra esa famosa frase, y siendo que no es necesariamente que ganes menos, ¿verdad? Que antes. Porque como dijiste, tipo, viene siendo una inflación nomás otra vez, pero así como sube lo que ganas, sube tus gastos. Entonces todo viene siendo igual por ahí, me imagino, ¿verdad? No sé cómo era antes. Justamente lo que explicaba antes es que cuando determinados factores inciden en el costo de la canasta familiar y aparte de eso en el transporte, cuando un sector de la población tiene un ajuste, acuérdate que ese sector es un porcentaje menor porque la mayoría de las personas no tienen un salario fijo mínimo, son independientes, son personas hoy en día personas que facturan por servicios y Mm, a ellos le están facturando por un servicio determinado o un producto determinado. Cuando tiene un producto y le afecta el costo, lo eleva también, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, vamos a suponer una persona que gane 3.500.000, el salario mínimo sube, esa persona no tiene un aumento de ingresos, pero sin embargo tiene un aumento de costo. Vos sabés que, tipo, ya que estamos hablando del antes y ahora hablaste del tema laboral, algo que yo estuve viendo, pero desde mi punto de vista nomás, yo veo que la gente antes lo que tenía, o sea, lo que tenía siempre, la forma de actuar, y más justamente el tema de finanzas y todo, es de que todo estaba estructurado por ahí. Vos le ves a la gente de antes que estaba en una empresa durante años, y hoy en día, o sea, porque esa era la forma de manejarse antes. Y hoy en día, por ejemplo, la gente lo que está buscando es libertad, ¿entendés? Y es por eso que hoy en día no, o sea, se trata más de, no sé,
justamente buscas vos tu futuro, buscas vos ganar todo, entonces te vas, estás en un trabajo acá o consigues algo mejor, bueno, te mudas, tal, todo lo que vos quieras, pero antes, ¿cómo era antes? Bueno, yo te voy a dar mi ejemplo, mío, y creo que es de la gran mayoría de los que venimos. Bueno, yo tengo hoy 50 años y la estabilidad en una empresa era demasiado importante. ¿Qué quiere decir importante? O sea, que no te movías hasta los 9 años. Bueno, hay lo que le llaman clean por los que llegan a los 9 años, casi 9 años y medio, ¿verdad? Pero había empresas que no tenían eso, que le hacían seguir a los funcionarios. Y si una persona podía quedarse en aquella época por 10, 20, 30 años, lo va a hacer, ¿verdad? Yo estuve en 3 empresas, 9 años, 9 años, en la última 6 años, así. En esos tiempos era impensable. Bueno, no me gusta esto, me voy. O yo sigo buscando algo y sin embargo hoy, antes que digamos, la estabilidad, hay que adaptarse. Y hay que saber adaptarse hoy en día. Claro, Y los que no se pueden adaptar o no se saben adaptar a las condiciones, regulaciones, normas o solamente al lugar donde está, inmediatamente buscan un claro, trabajo. Antes, por ejemplo, te quiero dar un ejemplo muy claro y contundente de lo que era antes. Entraba una persona, gritaba, prepotente, y nadie decía nada. Seguían trabajando la gente. Hoy en día eso es impensable. No podés, hoy en día, o sea que cambiaron los conceptos. Hoy ya por más de que se diga jefe, o subjefe, coordinador, director, ¿verdad? Hay un liderazgo. Ese claro. liderazgo va más allá de dar órdenes. Es instruir, capacitar, seguir, acompañar a las personas que forman parte de tu equipo. Hacer Cuando de guía. nosotros hoy, por ejemplo, encontramos gente que esté levantando la voz para que se haga una tarea, es de antaño. Mm, Ya vos, o sea, o directamente no es una persona que puede liderar un equipo. claro, Cuando hay orden, cuando las cosas se hacen correctamente, se sigue un proceso y cada uno tenemos una responsabilidad. Y por eso se dice hoy los chicos, o te voy a llamar chico, mm, los chicos no aguantan que se levante la voz. Y muchas veces viene de la propia familia donde yo fui respetado y escuchado. Y claro. cuando voy a un lugar, hoy la juventud de hoy, cuando voy a un lugar donde no soy escuchado y no soy respetado, lo primero que voy a hacer es salir. Y antes no era así, antes se quedaban. ¿Por qué? Tengo mi esposa, tengo mis hijos, ¿dónde voy a ir a trabajar? Y hoy hay sin número de cosas, ya hablando de empresas y hablando de la parte independiente del trabajo, ¿verdad? Claro. Y vos sabés que eso es justamente lo que da esa percepción de inestabilidad, ponerle hoy en estos días. Pero no es justamente de que la economía sea peor por eso, ¿verdad? Ujú. Es más porque las reglas vamos a llamarle juego, ¿verdad? La regla del juego, la regla de cómo está funcionando el tema laboral, me supongo yo. Yo en todo momento supongo nomás, ¿verdad? Tipo, desde tu punto de vista, habrán cambiado, ¿verdad? Tipo, ahora es... O sea, tenemos que nosotros aprender a jugar, ¿verdad? Como pasa el tiempo. Va cambiando las reglas, tenés que aprender, tenés que acomodarte vos. Sí, hay un libro, se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Mm, No recuerdo el autor, lastimosamente, pero trata de cómo nosotros nos adaptamos o cómo podemos adaptarnos. Y uno de los personajes tenía atada la zapatilla al cuello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la adaptabilidad? Que vos te puedas adaptar porque hoy nosotros, imagínate, hasta este fin de mes tenemos un aplicativo, a partir de febrero tenemos otro sí, aplicativo. Totalmente diferente, aunque parecieran similares, ¿verdad? Nuestros sagrados
digital, Ujú. ¿verdad? Sagrados móvil teníamos, Sagrados digital, bueno, es totalmente diferente, mucho más práctico. Entonces, imagínate cómo cambia la tecnología y cómo nosotros, nuestra mentalidad, nuestra acción diaria y nuestros procesos. Antes era impensable cambiar de la noche a la mañana un proceso. Hoy lo analizamos. ¿Por qué analizamos? Porque nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro trabajo depende de un resultado y ese resultado depende de un proceso. Y si ese proceso debe ser cambiado, lo cambiamos para que Mm, no cambiamos la meta, no cambiamos el objetivo, cambiamos el proceso, la forma de hacer, el camino por donde vamos a ir para poder tener ese resultado que nosotros esperamos. Y se cambia, ¿por qué? Para que evitar distorsiones o para llegar a ese objetivo lo más alto posible. claro. Eh, vos sabés, ya que estamos hablando en el tema de educación financiera también de paso, ¿verdad? Eh, Se habla mucho de esa frase, ¿verdad? Educación financiera. Pero decime, ¿a nosotros realmente quién nos enseñó a manejar la plata en la vida? ¿De dónde viene esa enseñanza, por ejemplo? Una pregunta fabulosa, muy interesante. Antes de que me respondas vos, porque veo que tu respuesta va a ser bastante interesante, yo te digo, a mí, por ejemplo, eh, no, yo no aprendí de ninguna forma, yo no aprendí ni en libros, ni en teoría, es observando a mis familiares, ¿verdad? Tipo, a la gente que nos rodea, cómo manejaban sus ingresos, cómo ahorraban, y vos te das cuenta si es que tu ejemplo ya fue desordenado, ¿verdad? Ya fue improvisado, por aún decir, nuestro aprendizaje también va a terminar siendo desordenado. Decime. Totalmente. Pero esa es realmente, o sea, hiciste la pregunta y pasaste la respuesta. Ah, ¿Por mira. qué? Porque cada familia, Mm, acordate que hay un hombre, hay una mujer, cada uno viene de una cultura y no solamente una cultura financiera, ¿verdad? Viene de una cultura de trato, de respeto, de cuidado o no, ¿sí? mm, Y con la parte financiera es lo mismo. Cómo vienen dos personas, se unen, culturas diferentes, pensamientos diferentes, y tienen que crear una nueva cultura que va a ser transmitida a su generación. Entonces, y voy a poner así, cuando el varón viene de una educación de que para tener algo tenés que deber, y la mujer viene de una educación donde vos quieres algo, proyectar mm, y tener. Hay un choque de cultura claro. financiera. Y de ese choque algo va a salir, ¿cierto? Entonces Teoría de Big Bang, ¿verdad? sus hijos, por eso es demasiado interesante esto, porque sus hijos, su generación va a adoptar la cultura financiera que ellos tengan. Entonces, si tú en tu familia hubo un desorden financiero, como recién dijiste, donde siempre hubo escasez, no por falta de ingresos, sino por la forma de administrar los recursos que tenemos, que hoy en día, o sea, en realidad no te enseñan en Mm, el colegio, no te enseñan en la universidad, te enseñan a desarrollar tu profesión, a ganar dinero, más no a cómo administrar lo que vos estás teniendo. Y hoy sí tenemos una variada cantidad de elementos que nos ayudan, libros, pensadores, claro. conceptos. Y de por ahí, hasta no hace falta irnos tan lejos, ¿verdad? O sea, que de por sí no es lejos. Ese tipo es, vos tenés tu teléfono, cualquier influencer, de verdad, que sea un influencer bueno, por ahí te voy a decir, ¿verdad? Eh, sí o sí te va a decir nomás está en la forma. Porque hoy también lo que se escucha mucho es de que vienen personas y te dicen, yo quiero aprender sobre cómo manejar mis finanzas, cómo manejar la plata, porque a mí nunca me enseñaron, ¿verdad? Y eso es justamente como estábamos hablando, si es famoso, tuviste una familia que a lo mejor nunca fue ordenada con el tema de las finanzas, vos no es que estás mal, pero no empezaste todavía. Entonces, es ahí, ¿entendés? No, Pero vas a seguir ese camino. Ese es el dilema, vamos a decir, ¿verdad? Porque depende es tu mucho de la ejemplo. persona, claro. Y depende de tu entorno.
Y ese entorno afecta a tu decisión. Ahora, en lo normal, ese entorno te va a afectar en tus decisiones. Puede que una persona diga, ah, no, esto no es correcto, lo voy a investigar. Hoy la información que tenemos está a la mano. No toda la información es correcta. No toda la información que recibimos por internet o de influencers o de lo que salga es una información veraz, pero sí hay conceptos generales donde ciertos datos se cumplen en varios objetos de estudio, entonces vos podés decir, sí, esto es bueno. Y acá, como dijimos, hay libros que nos pueden ayudar, o sea, escritores o personas, influencers, digamos, del ámbito financiero, que te dicen, mira, yo tengo éxito y yo te cuento lo que hice. No siempre vas a poder hacer lo que hizo, pero el concepto, la forma, cómo hacer, es muy interesante estudiar, analizar, entender y ver la factibilidad en tu país. Pues vos le puedes escuchar a un estadounidense, a un suizo, a un ruso, a un chino, y son realidades diferentes, pero hay conceptos que sí lo puedes aplicar y otros conceptos que no lo vas a poder aplicar. Yo creo que más que nada, si que vos llegas a escuchar de a una de esas personas, ¿verdad? Al final, no tenés que tomar en sí a literal toda la idea en sí, sino que las bases, ¿verdad? Porque al final, si es que te das cuenta, si es que escuchas, prestas atención, vas a llegar a que todo empiece de la misma forma, que es consistencia, disciplina y tal. Y al final, si es que tenés todas esas virtudes, vas a llegar a tus metas, supongo. Hay una fundación muy interesante en Paraguay que se llama Fundación Principios de Vida. Específicamente un curso de conceptos financieros Scrum que está basado en los conceptos lineamientos que están escritos en la Biblia y hablan de una forma, justamente, un fundamento. ¿Qué es la roca? Un fundamento, es la base de lo que vos tenés que hacer. Y habla precisamente de la distribución, de la forma de administrar, básicamente, donde nosotros tenemos un porcentaje de nuestro dinero destinado al ahorro. Ya. ¿Sí? Un porcentaje lo destinamos al ahorro. Un porcentaje lo destinamos a la inversión. Claro. ¿Qué quiere decir tener una parte para invertir? Ahí ya te abre la mente. Ahí voy a estar teniendo una base, un concepto donde vos estás, lo que hablé hace rato, donde vos no tenés solamente una línea de ingresos, sino vas generando opciones de ingreso, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés una línea de inversión, tenés un monto que vos dedicas o pones para la inversión, entonces estás abriendo ya ese canal de ingreso. Estás teniendo ya esa opción. Luego la división va. Normalmente un 50% de tu ingreso tiene que ser para pagar todo lo que vos tenés que pagar. Hablaste hace rato muy bien. Internet, Claro. telefonía, que es todo lo que haya, e incluye la alimentación. Aparte de todo eso sí, y pagos de cuentas, cuotas. Por supuesto. Hay, como se dice, deudas buenas, deudas malas, y son todas esto. Eso va en otro momento. Tenemos que hablar un poquito de cómo es una deuda buena, una deuda mala. Lo habla Kiyosaki, Trump, varios autores hablan acerca de eso, de la conveniencia de tener una deuda y la no conveniencia. Entonces, cuando nosotros vemos en ese aspecto, bueno, dentro de ese 50% está. El otro 50% está dividido en: tenés necesariamente que apartar un importe para que puedas salir, distraerte, Claro. compartir. Para darte tu lujito, ¿verdad? Exactamente. Es famoso para eso trabajo, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esa línea muy importante de no excederse. Es como, viste, estamos en el tema de tarjeta, entonces no te excedas en tu tarjeta, ¿verdad? O sea, si vas a comprar algo. Bueno, volvemos y decimos, entonces tenemos el ahorro, tenemos la inversión, tenemos la diversión y tenemos nuestras obligaciones a ser cumplidas. Esa es la base
Ahora, los porcentajes pueden variar y nosotros podemos decir que nosotros tenemos un 10% de ahorro, un 20% de inversión, un 20% o un 15% de inversión, 50% ya se te van los gastos normales. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés una emergencia? ¿De dónde va a salir? Si vos Ya tenés 100% claro, y no te alcanza para pagar otra vez lo que tenés que pagar, ¿de dónde vas a sacar si tenés una emergencia? En mi caso tengo hijos, mi esposa trabaja, yo trabajo, claro, mis hijos, y hay una emergencia y su sueldo ya se terminó, el mío ya se terminó. ¿Qué hacemos? ¿Qué claro. hacemos? Entonces, si vos tenés ese orden y hay una emergencia, va a salir del ahorro que vos estás teniendo para una emergencia. Inclusive, para una compra, estamos hablando antes acerca de las proyecciones que nosotros debemos de tener. Y hablamos de las dos familias, una la que debe para comprar un sofá y la otra la que proyecta para comprar ese mismo sofá. ¿Cuál es la diferencia en las culturas, en ambas culturas financieras? Donde nosotros decimos, yo voy a sacar un préstamo de 3 millones para comprar un sofá, voy a terminar pagando 4.500.000, o Mm. ahorro 300.000 mensual por un año, la entidad, la cooperativa, nosotros tenemos un ahorro Tenemos el ahorro programado y nos programado, pagan intereses. nos paga un buen Entonces, interés. ¿qué haces? Ahorras 300.000 guaraníes por un año, la cooperativa te paga interés sobre ese ahorro que tenés y te vas y compras el sofá con descuento. Te Tenés pagaron descuento, intereses y claro, ganaste los 1.500.000 más los descuentos más los intereses que se te pagó. Entonces, por eso hablamos de ese choque de cultura de financiera y otros aspectos también que atañe a cada persona en particular, ¿verdad? claro. O sea que en otras palabras no se trata de cuánto ganás o algo así, sino que se trata en cómo decidís usar tu dinero, ¿verdad? Es más o menos ser conscientes de cada decisión, de que cada decisión, ¿verdad? Tiene un impacto en tu futuro. Y yo creo que esa conciencia es la que nos permite generar la, la tan famosa libertad financiera, ¿verdad? Ujú. Que es no depender del impulso o de la presión externa muchas veces también y decidir con cabeza fría. Y justamente ya que vos estabas hablando del tema de que tenés que tener ciertos porcentajes de tus ingresos para distintas finalidades, hay un libro bastante bueno que habla de eso, que es El hombre más rico de Babilonia. No sé si es que ya has escuchado alguna vez. Sí, sí. Tengo aquí un resumen. Es un libro Vale. bastante antiguo, creo que es de 1926, ponerle por ahí, bastante antiguo, que sigue hablando de cosas que hoy día te puedes sentir bastante relatable con ellos. Sí, Eh, Porque realmente no habla de mercados, no habla de nada, sino que habla más bien del comportamiento humano. totalmente. Acá hay justamente sobre eso, hablando del libro. Es- Dice textualmente, es una fábula financiera que enseña principios atemporales de riqueza a través de historias ambientadas en la antigua Babilonia, enfocándose en personajes como Arcad, el hombre más rico que comparte lecciones sobre el ahorro. Justamente estamos Claro, hablando de eso, ¿verdad? 10% de tus ingresos. Control de gastos, necesidades versus deseos. O sea que es realmente la inversión prudente, protección del capital y la importancia de la educación financiera. O sea que claro, esos aspectos son básicos. Control de gastos, porque es probable que aunque ganes más, si sos desordenado, tus gastos también van a ser mayores. claro, Cuando tenés una educación financiera, cuando vino esa educación financiera de tu familia, cuando esa educación financiera la adquiriste vos a través de un curso, a través de un mentor, a través de estudios, tenés y vas a transmitir a tus generaciones. por Pero ¿qué supuesto. pasa cuando vos ya estás en el límite? Cuando vos estás totalmente fuera. Hmm. Lo que pasa ahí es que al conocer el orden, Te tenés desordena. que ir trabajando en la proyección. ¿Qué quiere Claro. decir? Capaz que hoy no te dé guardar 10% para ahorro, Hmm. capaz que hoy no te dé guardar 20, 30, 25, 15% para inversión, pero la tarea es que vos puedas, Guardar un algo. importe, lo guardes. Claro. Ver cuál es el
gasto, el compromiso, la obligación que te genera mayor egreso en intereses, mayor egreso en costos. Entonces vas atacando eso. Vas liberando uno, vas liberando dos. Toma tiempo, sí. Pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento en el tiempo donde te vas a liberar de esas obligaciones y no volver a adquirirlas. Mm. Eso es importante. A No veces, volver a caer. cuando hablaste hace rato, muy interesante, y cuando vimos acá necesidad versus deseo, Mm. ¿es realmente necesario? Porque no quiero hablar así. Mira, marketing te vende un producto que vos no necesitas y Claro. va a adquirir. No, pero va ahí el concepto, Va por ¿cierto? ahí. Entonces, estás viendo, hoy vemos. Yo miro, mira vos su teléfono, mira su auto, su moto. Y yo tengo moto, me Famoso. encanta ahí ponerle esto aquí, esto allá. Todo es costo. Entonces, ¿es una necesidad que yo le ponga un manubrio de un color diferente? No, es oneroso para mí. Puedo hacerlo cuando mi economía esté en orden, y ahí le llamamos libertad financiera. Claro. Cuando yo compro algo sin mirar el precio, porque yo ya sé lo que tengo y cómo lo administro. Entonces vos tenés una libertad financiera cuando vos estás teniendo la estructura y la proyección hecha, completa. Entonces hay una construcción, si es que no están bien las cosas, y hay una generación que puede heredar. Tu generación puede heredar tu forma Tu o forma. tu cultura Claro, financiera. ahí está. ¿Sí? Vos transmitís a tus hijos, y no solo a tus hijos. Porque a mí me encanta una frase que dijo una vez un pastor. Dijo, no enseñamos con lo que decimos, enseñamos con lo que hacemos o cómo caminamos. Tu caminar, tu forma de ser, tu hablar, tu conducción en la vida es lo que la gente va a replicar. Claro. Tu entorno y mucha gente. Porque muchas veces hablamos de una cosa y hacemos otra cosa. Sin embargo, lo que vos haces, lo que vos caminas, lo que vos llevas, y lo mismo se traduce o se lleva o se traslada o se vincula a la parte financiera. Claro. Lo que vos hagas, lo va a hacer tu generación, pero lo puede hacer aún hoy tu papá, tu mamá, Ahí tu está. hermano, tus primos, amigos. Eso es entorno. Cuando se habla de prójimo, es tu próximo, la persona que está cerca tuyo y está mirando, está observando, está viendo qué haces y cómo lo haces. Y se va a acercar y te va a decir, ¿cómo haces esto? Yo te enseño. Claro. Porque tus acciones llevan a eso. Por supuesto. De hecho, ya que estábamos con el tema del libro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo sí, estuve leyendo el libro, estoy en la mitad por ahí, ponele. Pero estas cosas, las principales, ya te lo menciona al inicio, que son los 5 principios de cómo tenés que manejar tu bolsa. Algo así le llama el libro, que es cómo vos tenés que manejarte. Y justamente el primer principio, que es algo bastante interesante, cómo intenta llegar a vos la cultura del ahorro, en ese sentido el autor, que él le menciona, no vayas a ahorrar, no te menciona como ahorrar, te dice pagate a vos mismo. Él, por ejemplo, cuando menciona esa parte en el capítulo, dice tal cosa de que vos cuando cobras tu sueldo, vos te vas, vos le pagás al lomitero, le pagás al trabajador de tal cosa, ¿entendés? Vos le pagás a todos, pero te pagás a vos mismo. Y ahí está, pues. Siempre tenés que tener vos puedes llamarle colchón, puedes llamarle ahorro, puedes llamarle un pago que te haces vos mismo, pero al final del día termina siendo un ahorro que terminas haciendo para vos y para tu futuro, ¿verdad? Lo que estábamos hablando justamente recién de una persona que necesita Claro. generar esta base, este equilibrio, donde separar una parte del ingreso antes de gastar genera hábito, Claro. ¿cierto? No importa el monto, importa la constancia. Eso es lo que estamos hablando justamente recién. Y eso tiene un impacto económico en tu finanza en forma directa. Y no solamente económica, también un impacto hasta, yo diría hasta psicológico, ¿verdad? Porque
te viene un nuevo modus operandi a tu sistema, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir citando por ahí los principios del Sí. libro, ¿verdad? Y el principio 2 es algo que vos ya habías mencionado hace rato, que es el vivir por debajo de tus medios. Que es básico, ¿verdad? Que es, no, o sea, no es, significa privarte de todo, sino vivir con coherencia y tener en cuenta la realidad en la cual te encontrás, ¿verdad? Que Pero te das cuenta que utilizando los principios, o sea, este es un principio, pero teniendo la base de tu formación de educación financiera, vos no solo vas a vivir con coherencia, sino vas a vivir bien también, porque Claro. estás administrando bien tus ingresos, ¿verdad? No es que porque vos no gastes o porque vos no des, no vas a vivir bien, vas a vivir con coherencia. Primero puede que se requieran ajustes, pero después cada vez va a ir mejorando. Claro. Mm. Mira vos, estuvo fuerte eso que dijiste. Claro. No sé, es como decir que lo que mostrás afuera no contradiga lo que realmente podés sostener, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, nos sirve comprarse un auto, ¿verdad? Un auto caro así, si después no vas a poder llegar a cubrir el gasto mensual que tiene, ¿verdad? Pero vos sabés que eso es algo interesante, el tema del auto. El acceder A al ver. auto. Mm, Mucha gente dice, quiero para mi auto, quiero un auto de esta o aquella característica. El acceder o llegar ahí no es tan difícil. Pero te quiero ver estando ahí. esa es la parte Porque hay fácil. que mantener eso. Claro. Es un costo donde vos tenés con las calles que tenemos, que Dios mediante van a mejorar, ¿verdad? Pero hoy tenemos que vivir con eso, el costo del combustible, aceite, filtro. O sea, que hay muchas cosas que después recién mucha gente se da Sí, cuenta. ¿no? Hasta las cosas que te pasan imprevisto. Te vas por una calle ahí, pisaste un clavo, llantaste ya. Y hoy te conté, Hoy me hoy comentaste. yo me amanecí, me fui, agarré, estaba en llantas, tuve que Mira cambiar vos. la rueda, poner en condiciones, o si no, no te mueves, Y ¿verdad? después no te mueves, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, es como le estaba diciendo, el tema de vivir por debajo de tus medios es más... es como vivir por debajo de... O sea, vivir por debajo de tus medios te ayuda para ahorrar, para invertir y más tener, lo que vos dijiste, tener seguridad ante tus imprevistos. Así mismo, totalmente. Demasiado interesante nuestro tema. Claro. Lastimosamente tenemos que cerrar nuestra jornada de hoy Vamos cerrando. sin dejar de lado que la economía no se trata solo de ganar más, sino de decidir mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, gracias Pablo. Muchas gracias a vos también. Sí, acá juntos llevamos el programa. Gracias a todas las personas que estuvieron, están escuchando y van a escuchar. Muchísimas gracias. Buena jornada y bendecida jornada para todos. Y nos reencontramos en el próximo programa de Tu Espacio sobre Educación Financiera. Así mismo. Hasta luego. Chao, chao.